no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. No creas que son cosa de cuentos, que son inventos para torturar psicológicamente a los pequeños o a los ingenuos. ¿Qué va? Las brujas malas, claro que existen. Ya sea en forma de figuras tenebrosas que nos acechan en los bosques antiguos, o como apariciones espectrales que nos están persiguiendo en nuestras pesadillas, las brujas han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de los seres humanos. Aunque las representaciones modernas las presentan a menudo como figuras carismáticas, sus homólogas históricas inspiraron en su día auténtico terror, temor e inquietud en todas las culturas. Hoy sí, después de lo ocurrido hace 7 días, esta noche, en Puerta a lo Desconocido, convocamos a las brujas, no las buenas. Ya de ellas hablamos la semana pasada. Hoy están en este aquelarre las brujas malas. ¿Conoces a muchas de ellas? Te repito, que no son cosa de cuentos, que existen, que son reales, que a lo mejor sí es verdad que las leyendas las han, distorsionado un poco, pero muchísimo cuidado con ellas. Es más, me voy a atrever a nombrarlas, solo alguna de ellas, Yamauba. ¿Conoces a la bruja Yamauba? Ella vive en las remotas montañas del noreste de Japón. Aparece al principio como una anciana, aparentemente frágil y desvalida. Pero ella, no te engañes, tiene una capacidad para transformarse y lo hace de forma abrupta en una figura de pesadilla con cuernos. Tiene pelo de serpiente y una aterradora segunda boca en la parte superior de la cabeza que utiliza para devorar a sus presas. Algunas leyendas afirman incluso que Yamauba puede desviar las balas y arrojar oscuridad. Pero sin duda alguna, lo que hace realmente inquietante su historia es el posible origen del mito de esta bruja, el mito de Yamauba, que puede tener sus raíces en las prácticas históricas en las que se sacrificaba a los aldeanos ancianos durante la época del hambre. En lugares como la zona rural de Tohoku, donde las malas cosechas a principios de la era moderna eran frecuentes, las historias de espíritus enfurecidos podrían ser una respuesta a las mujeres ancianas que eran conducidas a los bosques para dejarlas morir allí. ¿Nunca te has sentido perseguido por una bruja? ¿No has mirado hacia atrás y has tenido la sensación de que venía algo tétrico a por ti? No, si tenías razón, no, estás loco en absoluto. Y si no, presta atención, porque tenemos otra malvada bruja, Buja. Así se llama ella. La localizamos en las comunidades afroamericanas, como la de los Gullah Geshe de las Carolinas, y allí se cuentan historias de personas acechadas por fuerzas malévolas. Una de estas figuras, posiblemente la más temida, es la bruja que cambia de piel. Es ella, Buja, conocida por mudar la piel y colarse por pequeñas aberturas como ojos de cerradura para invadir el hogar y obligar a la gente a cometer fechorías.
Y si nos vamos a la India, allí encontramos, atentos, a una bruja vampiro. Ella se llama Chedipe. Cuenta la leyenda que cuando Chedipe, una temible bruja de la región india del río de Godavari, entra en una casa, lo primero que hace es dejar inconscientes a todos los que están dentro del hogar. Una vez indefensos, deliberadamente entiende que hay que crear formas horripilantes para atormentar a esa familia. Su repertorio de terror incluye extraerles la sangre de los dedos de los pies, arrancarles la lengua o introducirles bajo la piel palos ardientes con llamas ocultas. Esta bruja india, Chedipe, también tiene una extraña particularidad. Entra en los hogares y mantiene relaciones sexuales con los hombres casados que están durmiendo en la casa. Ojo, a cambio, siembra semillas psíquicas de desconfianza en la mente de sus esposas. ¿Y qué ocurre? Claro, que empieza el conflicto familiar, el conflicto de pareja, y ese dolor resultante es el que alimenta a la bruja. ¿Os habéis dado cuenta? Esta pequeña connotación sexual en las historias que se hablan de Chedipe podrían haber viajado a Europa a través de la ruta de la seda e inspirado representaciones de vampiros como criaturas sexuales, como se ve en El vampiro de John William Polidori o en El Drácula de Bram Stoker. Cambiemos de lugar. Vayámonos hasta el norte de México. Allí nos encontramos con la lechuza, la temible bruja búho mexicana. Ella es una bruja que se transforma en un búho colosal, a veces con rostro humano. Sus orígenes son muy variados. Podría haber hecho un pacto con fuerzas demoníacas o haber utilizado la magia para habitar en un pájaro gigante, aprovechando su poder para controlar el clima. Sea cual sea su origen, la lechuza, esta bruja, es famosa por atacar a los hombres ebrios durante la noche. Se dice que o bien se los lleva a su nido para un espantoso festín, vamos, que se los come vivos, o bien los mata al instante con un toque de sus plumas malditas. Y hay brujas tan malvadas, fijaos hasta qué punto, que tienen poder sobre la vida y sobre la muerte. Es Baba Yaga, la guardiana eslava de la vida y de la muerte. Baba Yaga es una figura formidable y la muerte es que parece estar a su servicio. Ella forma parte del folclore eslavo. En algunos relatos representa el invierno y el final de la cosecha, encarnando la inevitabilidad de la decadencia, y eso también implica transformación. En otros, supervisa la frontera entre los vivos y los muertos. Pero Baba Yaga no es solo una figura de terror. Dependiendo de cómo nos acerquemos a ella, puede ofrecernos sabiduría o una ayuda mágica. A menudo es representada con dientes de hierro, una pierna huesuda y una ceguera parcial. Esta antigua bruja vive en una cabaña que se alza sobre patas de pollo, similar a un ataúd y adornada con huesos humanos. Algunas interpretaciones sugieren que el diseño de la cabaña, con sus patas de pollo, representa una antigua conexión con la naturaleza y sus aspectos salvajes e indómitos. Que quede claro, que lo he avisado. Hoy solo entran aquí brujas malas. ¿Tú eres un poco bruja mala? No, puedo ser un poquito bruja, no lo discuto. Lo de mala, no. Pero tú, yo creo que a ti te pasa como a mí, que tenemos muy desarrollada la parte femenina, ¿no? Con esa sensibilidad que incluso tienen las brujas. Yo te veo a ti muy bruja. Yo soy muy bruja, te lo puedo asegurar.
Y creo que el mundo, vivimos en un mundo mágico totalmente. Y todo en el fondo lo que tenemos es mucho desconocimiento sobre lo que hay. Y lo que hay es mucha magia. Bien, pero te recuerdo, hoy toca hablar de brujas malas, que ya la semana pasada todos se... ¿O de brujas con mala prensa? No, las de brujas con mala prensa no me interesan. Me interesa de verdad aquellas que hicieron o que siguen haciendo el mal. Porque, insisto, hay una magnífica herramienta que es la www.ivox.com y allí pueden oír el programa de la semana pasada donde le dimos el sitio a lo que es etimológicamente la palabra bruja, que es mujer sabia, esa mujer adelantada a su tiempo. Pero ese capítulo ya pasó, ¿vale? Así que vamos a hablar de hechiceras malas. De hechiceras malas, porque yo también lo decía. María Eslava, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que esa es la parte divertida, ¿no? Claro, a mí me gusta más hablar de brujas malas que de brujas buenas. Esta Pero semana me gusta muchísimo más. tú eres bruja, Yo soy bruja. pero tú eres bruja buena. Bruja buena, pero también puedo ser una bruja mala. si, ¿Tú te sabes? si te lo propones, ¿no? Es decir, Juan Antonio, una bruja mala no tiene que hacer ni ningún hechizo ni nada con el pensamiento negativo. Es suficiente. Solo con el pensamiento, supuesto. una bruja únicamente. Con el pensamiento negativo. Yo no sé si os está de acuerdo conmigo, César. José Guillén. Con el buenas pensamiento noches. negativo, tú no tienes que hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera porque realmente es cruzar un umbral. Es un umbral. El que se cruza pues por ira, rencor, odio o por Dolor. momentos de confusión. Porque las personas son buenas hasta que por una razón de desesperación hacen que crucen ese umbral. ¿Qué hace una bruja buena para convertirse en un momento dado en una bruja mala? Como dice José, ¿no? Pues que se cruce un umbral, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que dices en un momento dado? Tú no quieres hacer ningún hechizo, ninguna magia negra, pues con tu pensamiento negativo, todo el daño que me estás haciendo a mí se te devuelva por triplicado, nada más. No necesitamos decir nada más. Necesitamos una Solo maldición, eso, ¿no? Solo eso. Yo te maldigo a que el daño que me estás haciendo a mí o a mi familia se te devuelva a ti por triplicado. A ti, no a tu familia. Me das un poco de miedo. Es así, Juan Antonio. Es que me das un poco de miedo. No, pero nos llevamos bien con ella. No Es te que es preocupes. así. Cuidadito de las personas que me hagan daño a mi familia, porque mi pensamiento negativo, seguro que está ahí. Tengo un nudo en la garganta, ¿eh? Te oigo hablar y impones. Yo siempre digo cuando escribo en mi blog, que muchísimas personas que vienen a buscarme, que es porque nos han podido despedir, porque nos hablaban. En esta vida tenemos que ser personas buenas. Personas buenas como los que somos en este grupo. Personas buenas, que todo lo que aportemos a la naturaleza que sean cosas buenas, para que se nos devuelvan cosas buenas. En el momento que tú tengas un acto malo, está claro que a ti se te va a volver el acto en contra tuya. Nada, que todo el mundo Y vive yo lo he la visto, dicotomía pero que de yo lo he bueno y visto, lo Juan malo, Antonio, yo lo he la visto con dualidad. mis ojos, Así es. de personas que han hecho cosas malas y después decir tú, uff, ahí está. Es Sí, que pero ¿qué ocurre con esas mujeres? Porque hoy, insisto, estamos hablando de brujas malas. ¿Qué pasa cuando una mujer hace algo dañino, pero muy dañino, para conseguir cosas? Porque lo que hace una bruja no es gratuito. Todo lo que ella vaya a conseguir tiene que pagar un tributo y el pago del tributo es muy alto. Pero también son muchas las personas que van a buscar estas brujas, que todavía las hay, brujos y brujas, que se le paga un dinero por hacer el mal a otras personas. Es decir, ellas lo hacen, en realidad no a ellas, no algo para ellas, sino para otras personas. Las cosas se le tendrá que venir a las otras personas, no a ellas. Que hay algunas que lo hacen en beneficio propio. No. Pero La normalmente- pero la bruja tiene que pagar el tributo también. Si lo hace para ella, si O lo lo hace haga para para otra el otro. persona, No, pero si pero lo no hace de la misma, pero no de la misma forma. A ver, yo voy a pedirte, por ejemplo, a ti como bruja, imagínate, es un supuesto, ¿vale? Quiero conseguir que a una determinada persona le vayan muy mal las cosas. Y yo voy y te busco como bruja. Y yo hago un Y tú hechizo para hacer intermedias ese y haces daño. un hechizo para hacer ese daño. Tú también pagas el peaje, ¿eh? Bueno, se supone que la bruja malvada, que yo no lo soy, por cierto, que lo aclaro aquí, yo no he hecho un hechizo en mi vida y no soy mala persona ni mala bruja. Esa bruja tiene un pacto con el diablo. ¿Tú crees que va a temer
que le venga algo en contra si tiene un pacto con el diablo. Pero el diablo algo quiere. Pues ahí está ella, ¿no? Para dárselo, ¿no? ¿Qué le da? La persona mala es un diablo, Juan Antonio. Uf. Si estamos hablando de personas buenas y personas malas, las personas buenas son seres de luz. Y la persona oscura, ¿qué más le da de lo que le venga si es mala? Pero yo creo que no, ¿eh? Que la persona Una oscura... bruja mala se va a parar a pensar en eso. Otra cosa, que Que sea no una para. inconsciente y que no se pare a pensar, Que no se para en a pensar. en las consecuencias. Pero si tú contratas un asesino para matar a alguien, a la cárcel, si los pillan, va el asesino y el que paga. Claro, porque le Van ha, los dos. inducido al asesino. Efectivamente. Pero el asesino tiene carga de conciencia por haber matado a una No, persona. carga de conciencia No la tiene. pero condena sí. Condena sí, pero la bruja que hace esto no tiene condena. Hasta a día de hoy no está tipificado en el Código Penal. Un momentito. No, yo Estamos no, hablando yo no. de condena legal, pero ahora te digo. Claro, no estamos hablo hablando de otro tipo de precio. Exacto. Una condena Claro, espiritual, ¿no? eso, Con pero, su alma. pero la bruja mala no se preocupa en eso, que le llegue, posiblemente le llegará, pero yo digo que no se preocupa. Yo creo que no se preocupa porque cuando una persona llega a cruzar esos límites, pienso que no tiene miedo a nada. No tiene miedo a nada porque ha tenido que adquirir conocimientos pues a través de ciertas energías oscuras, pactos con demonios, con diablos, con criaturas o espíritus de un plano del bajo astral. Yo creo que esas personas no se paran a pensar el límite que han cruzado y las consecuencias espiritual con su Pero alma que pueden no llegar a quita tener. las consecuencias. No, por supuesto que no. De hecho, yo creo que la condena pues tiene que ser de lo peor. De lo peor. Claro. A lo mejor en un futuro su alma se dedicará a ser esclavo de otras personas que buscan otros propósitos como ella en ese momento. A todo el que ha hecho daño. Claro. A todo el que ha hecho daño. Porque aquí no vamos a entrar en el concepto del karma, ¿no? No. Que aquello que tú hagas te va a ser devuelto por el universo multiplicado. Toda persona No, mala... estoy hablando de acción-reacción. Estoy hablando de que una bruja, cuando realiza un hechizo, tiene que pagar un tributo. Pero, Juan Tiene Antonio, que realizar una ofrenda. Y eso es posiblemente. inmediato. Pero ellas se dedican a eso, no tienen miedo, si no, no lo harían. Pero tiene que pagar. Tendrá que pagar, pero en ese momento no lo piensa y no tiene miedo. De ahí vienen las matanzas, de ahí viene la sangre. Claro, pagaron justas por pecadora. Eso sí es verdad. Y es curioso que es verdad que en la magia negra y en todo eso, la sangre es fundamental, se utiliza mucho. Hoy en día, gracias a Dios, son de animales normalmente, pero la sangre de los niños, de los bebés, de las vírgenes, tienen un valor especial. Todo ese tipo de usos siempre han sido para Sacrificios. cosas malas, para el Sacrificio. A eso Horroroso. voy, a los sacrificios. Bueno, Esa es no- la palabra que no me salía. El sacrificio. No hace mucho en España, no sé si os acordáis, sacrificaron a una niña de 12 años, ¿eh? Su propia madre. Es que hay casos que no se da mucho bombo, pero no hace, yo creo que ni 5 años hace de eso. Bueno, estamos con 3 brujos, María Eslava, José Guillén y el amigo César Varela, hoy hablando de brujas malas en Puerta a lo Desconocido, un programa de radio que realizamos en Onda Jerez, en el 101 de la FM, y que se emite a través de la red de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía, lo que se conoce como la Onda Local Andaluza o EMA-RTV. Y como bien siempre me recuerda César, hay otra herramienta que es la www.evox.com, que está muy bien lo de primero escuchar la parte positiva, ¿vale? Porque si alguien hoy escucha el programa van a decir, va, brujas malas, es que hay brujas de todo tipo. Sí. Pero hoy vamos a hablar de esas brujas que siempre han estado apartadas. Esas mujeres feas, con la verruga en la nariz y sobre todo, mujeres hurañas. Claro, que uno entendiendo las maldades que hace, sabe por qué está ahí apartada en una cabaña y mejor ni se te ocurra llamar a su puerta. ¿Os acordáis de Hansel y Gretel? Sí. Claro. Es que eso parece un cuento y parece una leyenda que se le cuenta a los niños pequeños para infundirle terror, pero yo creo que es más verdad. Yo también pienso que es verdad. Totalmente. Sí. Hombre, los cuentos de Hansel y Gretel, los hermanos Grimm, fueron en una época muy, muy curiosa, con una historia ya detrás tremenda, y fueron además, los peores momentos. Escúchame, y seguro que lo de Hansel y Gretel está
realmente suavizado, ¿eh? Porque como se suele decir, la realidad, la verdad, Supera, en estos siempre casos, supera a la ficción, ¿no? Y las barbaridades, porque estamos hablando de sacrificios, de mujeres que utilizaban sus malas artes y que tenían que hacer ese tributo en forma de sacrificio. Normalmente se ha asociado siempre a personas feas, aisladas, idas, porque suelen haber sido mujeres muy pobres, viudas, solas, sin casar, que la forma de buscarse la vida era esto. Y entonces la gente iban esperando encontrar una mujer sola, una mujer fea, una mujer amargada, llena de... y sobre todo necesitada. Y también le sirve como un escudo. Si una mujer utiliza el miedo que pueden tener los demás hacia ella, le puede utilizar como un escudo, porque en el fondo es el ser más frágil que hay. Una mujer sola, aislada, es el ser más frágil que hay. Tiene que defenderse con algo, y se defiende dando miedo, dando pánico. Y aparte tiene que buscarse la economía, y la economía lo buscaba, pues nadie le iba a contratar para trabajar ni para nada. Entonces, y ya siendo tan feas ni para el tema sexual, sí, para nada. Entonces se dedicaban a hacer pócimas de amor, a hacer que la cosecha de la otra persona se hunda, a que la vivienda del otro se estropee. Y normalmente esos encargos pues se hacían, si hechizos amorosos lo pedían las mujeres normalmente, aunque muchos hombres, pero cuando eran ruinas empresariales y demás, eran los hombres los que acudían a este tipo de mujeres para buscarle la ruina al competidor. Que yo no sé quién era peor, si el que pedía la ruina para otro o la bruja que lo concedía. Yo normalmente pienso que el peor es el que paga. Siempre es el peor. Claro. Oye, habladme de las escobas. Habladme de los palos de las escobas. ¿Sabes por qué son los palos de las escobas? Y sobre todo, a ver, cuando hablo de las escobas, ¿qué sería una bruja mala sin la escoba en la que sale volando? Pero en la historia de las escobas vienen de los aquelarres, ¿vale? Las fiestas de brujos y brujas, que eso sí que era una fiesta algunas veces muy divertida. Y entonces hay sustancias psicoactivas que se juntaban en el palo, ¿vale? La vulva de la mujer es muy sensible, y si tú pones eso junto a la parte de la vulva femenina, pues volaban. Literalmente. Volaban. Está metiendo un psicodélico, una sustancia psicoactiva, está metiendo una droga. Y entonces pegaban una bola tremenda. Se daban un viaje. Un viaje tremendo. Y otra viaje. cosa que solían hacerse en los aquelarres, que es brutal también, es beberse la orina. Porque en la orina iba toda la sustancia que había soltado, que había ingerido. Todas las setas alucígenas, la marihuana que ha enfumado, cualquier sustancia psicoactiva, iba en la orina. Entonces te vuelves a meter la orina y te vuelves a meter la sustancia psicoactiva. Por eso el tema dice, y se bebía en la orina, ¿no? Bueno, sí, se bebía en la orina para eso. Y lo de la escoba es porque se juntaban con productos que, vamos a decir, colocan. Embadurnaban el palo de la escoba con esos ungüentos que provocaban en cierta parte de la intimidad femenina que el flujo sanguíneo adquiriera pues esas drogas. Eran drogas, eran sustancias puras psicotrópicas. ¿Qué hacían ellas? Pues sencillamente volar. Normalmente eran sacadas de las setas o de otros sitios, pero bueno, normalmente de las setas en el País Vasco hay mucho honguito. Además también hay que pensar que en aquella época tan solo era suficiente para que una mujer dijera que había volado con una escoba, como para que con la incultura y la falta de conocimientos que había en aquella época de la realidad, tan solo bastaba con que una mujer dijera: esta noche he volado, como en Sevilla ocurría en Tablada, en los terrenos de Tablada, esta noche he volado en mi escoba por los terrenos de Tablada. Ya todo el mundo había visto volar a esa bruja. Aparte que eso era un estigma. Además, ¿no? O sea, además todas las brujas de Sevilla volaban en Tablada. Que eso está documentado. Y todo el mundo las veía volar. ¿Y hay algún motivo en Tablada por volar allí? Pues no sé, pero Tablada es donde crean los aviones hoy en día. La botellona de las brujas, César. La botellona de las brujas. Bueno, los aquelarres, que en el fondo actualmente también está la son feria. quedadas, son botellonas. es una fiesta. Claro, exactamente, liberal, donde se reunían ellas y una fiesta hacían... liberal, en donde se representaba
al macho cabrío, que ahí se unía por dos temas, por el tema que el macho cabrío es un animal muy, muy, muy sexual, y también por el tema de que está asociado al demonio. El macho cabrío está asociado al demonio, una de las representaciones de los demonios. La más popular. Sí. El macho cabrío es, por antonomasia, la muestra masculina del demonio. Exactamente. Eso es otra, ¿eh? Un día hablaremos de por qué el demonio es masculino. Porque Dios es masculino. Y no Satanás femenino. No, porque Dios es masculino. Es por lo mismo. Pero es verdad, a Dios se le vincula con una figura masculina. Eso sería en otro programa, pero es un tema... Si hoy estamos con brujas malas, no mezclemos es un tema de puro machismo, vamos. Totalmente. Las mujeres no son importantes para nada. Y para lo malo sí son importantes, se le dan esta carga. A ver, pero bueno, escúchame, pero que el macho cabrío es masculino. Son brujas es malas. El demonio, ¿eh? No un demonio, no. El demonio. El que dirigía ese tipo de aquelarres con quienes mantenían relaciones sexuales era un hombre. Un hombre al final. Realmente yo creo que por eso... Es un hombre. Por eso era figura masculina, porque tenían sexo con él, hacían orgías con él en los aquelarres. Entonces imagino que por ahí viene a lo mejor la imagen masculina. La mujer hace brujería, el mago o el hombre hace alta magia. Siempre con esas connotaciones sexistas y machistas que es inherente a toda la civilización humana prácticamente, es donde vemos todo lo que cae. Y fíjate que el detalle, que el pacto con el diablo de la bruja es una idea del siglo XVI, del siglo XV, de 1486. Es cuando se publicó el libro El martillo de las brujas, que es cómo se analizaban, cazaban a las brujas, y a partir de ahí, como no se le podía dar poder a una mujer, el poder no partía de una mujer, partía del pacto con el diablo. Ya venía de un hombre. ¿Vale? Ya una bruja no tiene ningún poder. La iglesia no admitía que una bruja tuviera poder. La iglesia admitía que una bruja hacía un pacto con el diablo y el diablo era el que le daba su poder. ¿Qué se consigue con el ungüento de un bebé? Pues rejuvenecer, sanar. No, sanarse a ella misma, ¿no? Claro, rejuvenecer. O quien lo pidiera. Claro. La sangre de un bebé, rejuvenecerse. La sanar. Virgen era para rejuvenecer, las chicas vírgenes. Claro, porque tenemos asociado la matanza de criaturas inocentes por parte de la bruja para encontrar ese rejuvenecimiento, ¿no? Claro. Y además eso lo vemos todavía en los cuentos de Disney. Todavía se ve. Y todavía cómo intenta la bruja aparecer siempre más joven. Siempre más joven. Y más guapa. Incluso en Blancanieves, ¿no? En Blancanieves no deja de ser una bruja. En realidad una bruja mala que hace eso es una psicópata. Claro. Una asesina. Obvio. Sí, no, pero con independencia de asesina, con esa connotación psicópata porque no tiene empatía. Es decir, le da igual llevarse por delante lo que fuese, ¿no? Para hasta la inocencia de una criatura recién nacida, pues imaginaros, hasta el punto que estaban idas. Y además antiguamente desaparecían muchos bebés de las cunitas, ¿eh? No es como ahora que vivimos en un bloque, tenemos ventana con rejas. Antiguamente, imagínate cómo tenían las ventanas, se colaba cualquiera y se llevaban a los niños. ¿Tenéis historias de brujas que contarme alguno? Mira, yo te traigo un caso curiosísimo del siglo I, de un juicio a una hechicera, a una bruja mala, y al hombre que la contrató, ¿vale? Siglo I. Siglo I en Roma. O sea, estamos hablando de hace... 2000 años. 2000 años. 2000 años. Sí, que ya había juicio en esa época. Te quiero decir que no... Y se le condenó tanto a la bruja como a ella. Y fue muy curioso porque una familia había perdido un bebé, se le había fallecido, y se le aparecía todas las noches a la madre. Y eso le consolaba a la madre y le ayudaba. El marido no le gustó nada ese tema y contrató a una hechicera para que mandara al bebé, al alma del bebé, a los submundos, a donde no pudiera volver. Y el delito es mandar el alma al submundo, porque es tan cruel, porque es la forma de eliminar su existencia. En su mentalidad de aquella época, eliminaban la existencia y dejaba de consolar a la madre. Entonces la madre denunció a los dos
y el juicio le fue favorable, pero no por contratar a la hechicera, sino por mandar a ese alma a la nada, a lo peor, a que se pierda. Y entonces, un juicio muy curioso de hace 2000 años. Pero fíjate, ¿no? Cómo se determina ese veredicto final, ¿no? Sí, porque bueno, se determina siempre y cuando bajo las creencias de la época. Y las creencias de la época, vamos a ver, Sí, pero el pensamiento racional es nuestro, es del siglo XVIII para acá. En el siglo I, el mundo mágico y el mundo real no se distingue, va junto todo. Los dioses conviven con nosotros, los espíritus conviven con nosotros, las entidades conviven con nosotros, todo está relacionado, ¿vale? Entonces, condenar a una persona a la desaparición era lo peor que se podía hacer, porque tú podías matar, pero no acababas con la persona. Pero eso que hizo esta hechicera era acabar con la persona. Y necesitó sangre de un niño también para hacer ese ritual. Es curioso lo de la sangre de los niños, De los y de los bebés. Yo tengo una historia que es muy cortita, que además a mí me encanta. Bueno, este hombre, José Manuel García Bautista, escribe muchas cosas de la provincia de Cádiz y de Sevilla, ¿no? Y en este caso he visto algunas brujas y brujos que había él puesto, una de las 5 brujas más, y una de ellas es de Jerez de la Frontera. Muy curioso, le llamaban la Beata Ciega. Y decían que esta mujer era una bruja mala, una bruja fea, una bruja que la temían muchísimo en Jerez de la Frontera, hacía cosas malas, ¿no? Y consiguió incluso, que lo tengo aquí anotado, que un sacerdote del siglo XVII, se llama Miguel Molino, dejó de ser sacerdote. Consiguió que este hombre dejara incluso la fe a un lado del poder que tenía. Se llamaba Dolores, pero le llamaban la Beata Ciega. Y era de Jerez de la Frontera, una bruja mala, una bruja temida por todo. No porque era tan mala y conseguía las cosas con maldad, que consiguió que el sacerdote se saliera de la iglesia. Hizo que el sacerdote se enamorara de Exactamente, hizo que el sacerdote se saliera de la... que no te había entendido. O sea, que en realidad lo que quería la bruja es que el sacerdote se fijara en ella. Se fijara en ella y consiguió que se salió de sacerdote. Pero yo he oído siempre que una bruja o un brujo o un duende o un hada no pueden nunca lograr que alguien se enamore de ti. Es decir, tú puedes pedirle de todo a una bruja, pero una bruja jamás consentirá que alguien se enamore de ti. Aquí dice, un sacerdote del siglo XVII, que ha sido César que ha dicho eso, se perdió en el camino de la fe. Qué bonito. Entonces, Se se supone que tuvo relaciones con ella, se entiende, ¿no? Claro. Hasta el punto de que si la mujer encima no era muy agraciada, quiero decir que tendría que haber hecho un trabajo fino con el sacerdote. Vamos. Y yo traigo otra historia también muy cortita, que también es de aquí de España, Trasmoz, que está en la provincia de Zaragoza. Trasmoz. Trasmoz, terminado en Z. Ya también el nombre. Trasmoz. El caso es que es pequeñito y se encuentra en Zaragoza, ¿no? Aquí se refugiaron muchísimas brujas cuando fueron como hablamos la semana pasada, ¿no? A la caza de brujas. Pero estas brujas no eran buenas, eran brujas malas que hacían hechizos y hacían cosas malas en la plaza del pueblo, ¿vale? Pero ¿sabéis lo más curioso de este tema? Es que es el único pueblo de España que fue excomulgado. Excomulgado, sí. Perdón. ¿El pueblo entero? Y el pueblo entero. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo como si apoyaran a estas brujas. Y fue excomulgado. Y a día de hoy sigue excomulgado. Pues posiblemente esa bruja no fuera tan mala. Pues ¿sabéis qué es lo que hacen? ¿Sabéis qué es lo que hacen todos los años en este pueblo? Hacen una fiesta disfrazados todos de brujas y de brujos. Y utilizan hierbas y cosas de esas. ¿En qué provincia? En Trasmoz. Y esto yo no tenía ni idea. Lo he buscado para el programa, ¿eh? Y me ha llamado muchísimo la atención porque es un pueblo muy pequeñito. Además hay mucha información, vídeos grabados allí, gente que han hecho los de YouTube también. Pero vamos, yo cogí también de una página más oficial, ¿no? Y porque claro, lo de excomulgar yo tenía que saber si realmente era cierto o no antes de decirlo aquí. Todo el pueblo. Y las brujas hacían hechizos en la plaza del pueblo. A ver, el pueblo no sería muy grande. Muy pequeñito. Claro, muy pequeñito. Y si al final todos se beneficiaban del juego de las brujas, claro. Pues claro, el clero diría, oye, no vamos a hacer distinción. Todos. Y ya os digo que a día de hoy, una vez al año, celebran una fiesta por el tema de la bruja y se disfrazan todos de brujas y brujos. Oye, vosotros si fueseis sheriff del condado de la época... ¿De Massachusetts, por ejemplo? Sí, bueno, me da igual el pueblo. ¿Y cojo a las brujas de Salem? Sí, también, me vale.
o de cualquier zona donde vosotros tuvieseis que impartir la ley, ¿qué haríais con las brujas malas? Lo digo por el Maleus Maleficarum, ¿no? Aquel libro. El martillo de las brujas, yo lo he traducido del latín para no complicarnos. El martillo de las brujas. Pero es que a mí me gusta Maleus Maleficarum. Sí, suena muy bien en latín, sí. Como Maléfica es una película actual de brujas. Maléfica es el nombre que se le daba a las brujas. Maléfica. En aquella época. Es decir, en la Edad Media no se le decía bruja, se le decía maléfica. Que esta bruja quiere matar a la hija de su marido porque es joven, es virgen, para ella seguir joven y guapa. Claro, a lo que voy. Es que... y es la realidad, vamos, lo que ocurría. Escuchando. A mí me parece una atrocidad. En la historia me parece, bueno, de tantas que se han cometido, ¿no? Contra el hecho de ser mujer, pero claro, es que por otro lado, cuando aquí estamos hablando del paso del tiempo y de lo que hacían estas mujeres, estas brujas malas, es normal que alguien dijera, vamos a poner freno, porque en realidad el Maleus Maleficarum lo que hacía era como una guía, digámoslo así, sí, para identificar a las brujas. Sí, y en ese mismo libro decían que las mujeres eran más débiles mentalmente que los hombres, más lujuriosas y era mucho más fácil que fueran tentadas por el diablo. También decía eso ese libro. Cosa que es una tontería, porque es justo sobre todo lo de lujuriosa. Vamos, yo no sé si es lo contrario, porque si alguien es inteligente es la mujer, nosotros somos muy débiles. Y si alguien es lujurioso somos los hombres. También las mujeres, evidentemente, pero te quiero decir que el Maleus Maleficarum también habría que aplicarlo a la parte... Todo está toda la culpa a las mujeres. En la mentalidad de la época. Pero vamos, también mataron a muchos hombres, ¿eh? De todas formas, no, pero es que hay... A muchos brujos, hombre. La Santa Inquisición, que fue horrible en muchos casos, en España mató a entre 30 y 60 brujas. Nada más. Que no estamos hablando de cifras escandalosas. Mientras en Europa se mataron cerca de 50.000. Aquí dice donde menos brujas se mató en España. No, aquí fueron muy pocas. Donde menos. Lo que se mató aquí en España fue por herejes. Herejes sí hubo muchos. Porque aquí se vivía con los judíos, se vivía con los musulmanes y entonces había herejes. Pero todo estaba pensado para la guerra de religiones que hubo principalmente en Alemania, en Inglaterra, y eso fue lo que llevaron a muchísimas mujeres a morir en la guerra de las brujas. ¿A ti te gustaría encontrarte cara a cara con una bruja mala, pero de las de cuento? De ir por ahí por un bosque... Para nada. Para nada. A mí me encantaría. A mí no. Lo que pasa es que después... A ver, le hablaría con mucho respeto, con mucho cariño. Tú imagínate a alguien como Pilar. Mira, Pilar, es que Pilar es bruja buena, no vale. No, yo soy bruja buena, yo no hago daño. Yo no hago daño. No es por nada, es guapísima. No. Por tanto, Gracias. No es el contexto, no lo tiene. Me pinté una verruguilla por aquí, pero no me salió y me la quité. No, pero a ver, ese morbo del cuento, el cuento de miedo, la historia de terror, todos buscamos ese miedo. Y todos buscamos al final esa sensación. Pero, Juan Antonio, no tenemos que volver a siglos atrás. Pero tú nunca has tratado con una bruja mala, ¿en serio? Claro que sí. Vale, por eso me refiero que no hay que ir que no. Tiempos atrás, que hay muchas personas que tocan la magia negra y tocan el lado oscuro y hacen barbaridades. ¿Qué has visto tú que haya hecho una bruja mala? Bueno, yo... es un tema un poco escabroso, pero yo he conocido personas que han llegado a rozar la locura. ¿Pero quién? ¿La bruja en sí? No, ¿O la persona afectada que ha ido por esas energías oscuras? A ver, alguien que digamos ha sido afectada por el hechizo de la bruja mala, ¿no? Es que realmente llegan a rozar la locura. Totalmente. O sea, una bruja es que no puede somos hacer, conscientes pero una bruja de las puede energías vale, que pueden llegar a mover. Pero para que nos entiendan los oyentes de Puerta a lo Desconocido, me dices que el impacto del hechizo de una bruja puede llevar a la locura a cualquiera. Sí. A cualquiera no. Bueno. Puede llevar a la locura. Bueno, a cualquiera no. A cualquiera un no. momentito. ¿A qué te refieres a cualquiera no? Que no todos los hechizos tienen el mismo resultado ni en el una mismo persona éxito. u otra. También Claro. depende O sea, de la que si energía yo soy de la persona a la que trabajan. Si yo soy una persona muy Vamos, fuerte si yo le mentalmente, doy a mí no un me puede puñetazo hacer a un niño de 6 años los baratos, si se lo doy a Tyson, el boxeador, pues me hago daño yo en el puño. A ver, quienes estamos en el mundo de las energías,
sabemos que hay personas que están más para allá que para acá, que hacen barbaridades, incluso viene alguien a pedirte ayuda, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, bueno, pues haz esto al otro para contrarrestar esa energía. Y esa persona se entera que tú has mandado una ayuda a alguien y también te puede atacar. Es decir, que nosotros estamos ahí en primera línea muchas veces. Es decir, que eso existe, pero personas que las ves en su día a día y no te puedes ni imaginar que están metidas en ese tipo de energías oscuras, ¿eh? Hay mucho más de lo que nos imaginamos. Que van por la calle vestidos como estás vistiendo tú, como viste César, que no tienen cara, ni van de negro, ni tienen cara de bruja ni de brujo. Ni van encima de escobas. Son personas normales y corrientes. Sin pudor, que son lo que conllevan este tipo de personas. Claro. Y muchas personas que adquieren poder profesional reconocido a través de artes oscuras, ¿eh? Eso sin duda. Pero escúchame, sí. Háblame de cómo es una bruja. ¿Para mí? Sí. No, de las que tú has conocido. ¿Cómo es una bruja mala? Sí, claro. Pues una persona que utiliza sacrificios de animales. ¿Pero cómo que es? Estoy totalmente en contra. Pero descríbemela. Una persona normal. De las que tú hayas visto. Una persona normal, rubia, morena, guapa, alta, baja. O sea que tienes una colección de brujas. Puede haberla más grandecita, menos grandecita, talla curvy, menos talla curvy, pero te hablo hombres y mujeres. Y tú las ves y las ves normales. Son personas con una vida normal. Ojo, de puerta para afuera. Exactamente, no son de puerta para afuera. Normales, porque luego tú estableces una conversación con esas personas y te das cuenta que de momento se sienten muy endiosados y creen que tienen el poder de la manipulación sobre todo. Y son personas se lo creen. Se lo creen. De hecho, pueden llegar a conseguir la manipulación sobre las vidas de otras personas, ¿eh? Que es un tema muy serio. Y eso sigue pasando, ¿eh? Cuando hablas con ellas... que hay muchos brujos y brujas y que no hace falta decir yo soy brujo o bruja. Se suele decir que una persona que tiene don de palabra y hay personas que no es don de palabra. Mira, encantador de serpiente. Exactamente, que ya lo tuvimos aquí sentado. A la vista está. Más claro agua, hombre. Ese era un encantador de serpiente. El que me tuvo aquí al lado suya que decía, no, que se quede aquí. Vale, pero no decimos el nombre. No voy a decir el nombre. Ahora te acuerdas, otra cosa que utilizan mucho, que usted también lo sabe, César, es los sacrificios con los gatos negros. Los animalitos, los gatos negros, pobrecillos. Cuando van a adoptar incluso gatos negros, a veces no lo dan. Claro. Dependiendo de la persona. Pobre gato, por Dios. Para que veáis, y el gato siempre ha estado relacionado con la bruja como animal de compañía, pero resulta lo que utilizan para sacrificio a los gatos negros. Los pobres animales. Pobres animalitos, de verdad. Es incidente de lo que habéis dicho de la palabra. Y el verbo se hizo. Es decir, Dios dijo, hágase el mundo. La palabra tiene mucho poder. Manipular las palabras, manejarlas con corrección, saber qué decir en cada momento, eso es un arte mágico tremendo. Ahí estamos los que se suicidan, ¿no? Porque una persona, ¿qué es lo que hace? Un líder. Un líder exactamente y capaz se suicidan las personas. De manipular las mentes. Ahí lo tienes tú con el don de palabra, manipular la mente de la persona, pues eso es lo que hace la bruja y los brujos. Oye, que es un tema que podríamos traer también otro día, que estoy aquí pensando. Yo cada vez que os escucho hago mi pequeña lista mental, ¿no? A lo que me da la masa gris. Pero el tema de las sectas, que ya parece que está un poquito más controlado, gracias a Dios, ¿no? Ha habido una época de... pero ahora ya está muy perseguido, ¿eh? Ya es complicado escuchar pero que las hay, que las hay. Pero que sí que podemos hablar. Tuvimos un caso hace poco en San Fernando, hay todavía. ¿no? Las hay. Muy maquilladas. Pero las hay. Muy maquilladas, ¿no? y discretas, pero las hay. ¿Qué consigue una bruja? Yo creo que una bruja... Las malas, ¿eh? Las malas. Yo creo que... ¿Cualquier cosa? Por ejemplo, un amor imposible. Poder. Dinero. Ego. Un gran reconocimiento social o público. Fama. Puede conseguir que una persona alcance cosas en poco tiempo a una inmensidad impresionante. Y después, ¿cómo se lo cobran? Porque lo que tú consigues, ojo, después el dinero ha sido la peor enfermedad y seguirá siendo la peor enfermedad del mundo, de la existencia. Yo imagino que con dinero. Dinero y fama, poder, manipulación de las otras personas, sexo, lo básico, lo que
los seres humanos desean El diablo. de todo. El diablo. Hay una locutora de radio española que ya ha fallecido, que posiblemente haya sido una de las personas más malas de, por lo menos en un micrófono te puedo asegurar que sí. Encarna la empanadilla. Anda ya. Hombre, Pero- eso, vamos, si tú eso no lo sabes, eso lo sabe toda España. Yo no. Muy buena locutora, pero con mucha maldad. Yo estoy Una contigo, maldad César. total. Sí, Total. ¿Pero me estáis diciendo que Encarna era bruja? Era mala. mala persona. Y con su poder de palabra, muy manipuladora. Y chantajista, no te quiero contar las cosas que ha chantajeado esa mujer. Con las mujeres mucho más que con los hombres. Sí, porque ella Con era las mujeres increíble la maldad que pose- tenía. Ella quería poseer a las mujeres. Sí. Quería dominar a las mujeres. Él se diría, es un mal hombre. Las compraba con dinero, ¿eh? Y con patrimonio. Y la obligaba a tener sexo con Exactamente. A Y muchas, hacerlas reconocidas. muchas Porque cantantes famosas de hoy en día, ¿eh? Las lanzaba a la fama. Bueno, os voy a hablar de una bruja mala que un día conocí, que me contó una cosa, porque claro, en este mundo te encuentras, como dice José César, no, a gente de todo tipo de personas, ¿no? Pues me dijo un día que odiaba a un ex suyo, a un exnovio suyo, y hizo una cosa para que le ocurriese algo malo, ¿vale? Con la Vamos. mala fortuna Magia negra que literal. o coincidencia, como dicen, o casualidad o causalidad, el chaval tuvo un accidente grave de moto, ¿vale? Madre mía. Esta persona me contó a mí que lo había hecho, que había ocurrido eso y que una vez y nunca más. Que ya no lo haría nunca más. Dice que lo pasó, también lo dijo, lo pasé tan mal. He sufrido tanto por haber hecho eso, porque lo hice en un momento de cabreo, en un momento de ira, y tú no te puedes imaginar lo arrepentida que estaba esa persona. Ya, de, ya, de pero- hacer lo que hizo. Ya, pero el Tuvo un arre- accidente de moto, se salvó, pero tuvo un accidente Pero de el moto. arrepentimiento en estos casos no sirve. es Pues lo decir, hizo y funcionó, ¿eh? Pero hay que ser. Pues funcionó. El daño quedó hecho. Y me lo contó y yo aluciné, digo, madre mía, que haya personas que hagan estas cosas. Pero luego se arrepintió y me lo contó porque de esa forma no sé si para sacárselo de dentro, para compartirlo. Cuando una Yo persona, aluciné, os lo digo de verdad, yo aluciné. El mal de amor es quizás de los peores males que hay. Totalmente. Y el dolor que produce el amor, para odiar a una persona, nada más que tienes que tener una cosa, tienes que haberla amada. Si no la amas, no la puedes odiar. El despecho. El despecho. Y entonces un despechado es quizás la persona más peligrosa de este mundo. Así es. Pero claro, Sí. lo que no entiendo, lo que no termino de entender es si la bruja en realidad está como herramienta de aquellos despechados o de aquellos que son ambiciosos, perdón, porque quieren dinero, porque quieren fama. Claro. Sí, sí. O sea, es decir, Es un que- objeto. que en realidad la bruja Da un Oh, O el servicio. canal. El Da un canal. servicio. Da un Es servicio. el canal. En A real- cambio de dinero. Es el canal. salvo que estemos hablando de alguna bruja que haga la puñeta o haga el mal porque quiere hacerlo, Hombre, las hay, lo hemos dicho, También vos se los lo ha habrá, dicho que claro. las hay. Porque disfrutan con ello. porque disfruta. A ver, ¿por qué una Ese es el grupo de persona... los psicópatas ya. Porque claro, habrá brujas psicópatas que De todas utilizan formas, sus herramientas cuando para una eso. persona, una mujer o un hombre, bruja o brujo, es capaz de llegar hasta esos límites, es porque tiene que tener una mala esencia. No tiene que tener buenos sentimientos. Le tiene que poder la necesidad de controlar la vida de otras personas y hacer lo que realmente le dé la literal gana sobre los demás. Pero, Es una a ver, persona que no tiene pero unos escúchame, sentimientos a ver si yo- buenos. Y a ver si yo además, no- pero yo no- hay brujas que te dicen cómo tienes que hacer las cosas. Mira, eso te va, de verdad, yo alucino con la gente. Eso te vas al cementerio, Sí, coges sí, tierra, que te den una cabeza de pollo, coges una vela negra, y tú dices, vamos a ver. Y la arena vamos a del ver, cementerio la arena del utiliza cementerio, ¿eh? como quien utiliza agua bendita, ¿eh? Y es alucinante. Y Es horrible. Lo de la arena de la es verdad. ¿Verdad? es que es verdad, lo Y los utilizan para... entierros, Los cementerios siempre tienen mucho trasfondo en muchas cosas, pero la arena de los cementerios hay muchos rituales. Ujú, es lo que y la, utilizan. y la de maldad. personas que dicen que han ido al cementerio a enterrar fotografías, prendas de personas Sí. que dice, por Dios, Exacto. ¿cómo puede hacer eso? No, es que me han aconsejado, es que me han dicho, Vamos, o- yo o tengo lo, que lo va a estar- pagar tal persona. Vamos, ¿Cómo? yo tengo que estar entre la vida y la Es muerte. horrible. Vaya, vamos, yo. Una cosa horrible, de ¿eh? esa sabiendo que luego se te vuelve en contra. Y lo peor es que lo hacen como si no tuviera una importancia. Porque lo hacen desde la ignorancia,
Pero el aunque lo efecto, hagan pero el desde la efecto lo tiene. ignorancia, El efecto lo hace. tú si te dicen, haz esto en el cementerio o sacrifica un animal, tú tienes que pensar que eso no es bueno. Por mucha ignorancia que tú tengas y por mucha desesperación que tú tengas de estar con alguien. Yo soy Sacrificar incapaz de también matar a un pertenece a animal. los arquetipos mentales del ser humano. El ser humano siempre ha sacrificado en honor a los dioses, en honor a los malos, es decir, pero en honor a los buenos también. Es decir, hay una palabra muy graciosa, hecatombe, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene hecatombe? Pues la hecatombe, que es una cosa muy grave, muy peligrosa y demás, es un ritual hacia Júpiter. Se mataba 100 bueyes. Claro, es el ruido que hacen los 100 bueyes desplazándose en una hecatombe. Bueno, pues es sacrificar 100 bueyes. Bueno, pues el pueblo estaba encantado cuando ocurría eso, porque comían todos carne. Pero es un sacrificio buscando que Júpiter esté con ustedes. Aunque en este caso los dioses de ese tipo se le pedía de todo, ¿no? También no había pudores en pedirle. Bondad y maldad. ¿Cómo discernir o diferenciar ambas? Porque al final, esa hecatombe de que tú me dices, al final el pueblo comía carne. Carne, exactamente. Bien está lo que viene acá. Y además pedían que el ejército ganara, que Roma fuera bien, te quiero decir. Pedían cosas aparentemente no las peores. ¿Tú tienes alguna historia más, María? Antes de irnos. Bueno, yo tengo una historia que ocurrió en el año 1960 en Inglaterra. Le llamaban la casa Satamover. Oye, poco hemos hablado de Inglaterra y de en Inglaterra Centro muchísimas Europa, brujas. Alemania, que también es un... Claro, por las guerras de las religiones, todo eso ocurrió en aquella época. Pues aquí había una, le llamaban la casa como colorada o algo así, que vivía una bruja que hacía brujería, hacía hechizos y cosas, y lo que hacía esta bruja, que hacía como una especie de casa como de Halloween, hacía como muñecos grandes que atraían a las personas, y a las personas que atraían las metía en la casa y algunas no volvían a aparecer, las guisaba y se las comía, según cuenta la historia. Yo no sé si es cierto o no, y además esto La historia es magnífica. en el sur de Londres, y se llamaba Amanda. Decían que tenía un pacto con el diablo y ocurrió eso, le llamaban la casa Satamover, por si alguien la quiere buscar. A ver, aquí estamos, lo decía yo, lo del bien y del mal. Al final, José, si te rindes al diablo, se pueden conseguir cosas, porque en la parte positiva, por mucho que ruegues, no vas a conseguir nada. También se pueden conseguir cosas, ¿Sí? Muchísimas. Buenas todas, con un camino más largo, más pero, difícil. Pero eso no vale. Sí, Pero eso no totalmente. Vale. Escúchame. Porque si desde la va, fe... Pero si alguien va hacia ti y te cuenta que tiene un mal de amores, Sí. suponte, ¿vale? Sí. Oye, un chico Sí. que conoce a una chica en el instituto y que la chica no se fija en él. ¿Tú le ayudarías a conseguir el amor de esa chica? Sinceramente, Sí. no. Vale. A ver, Te lo digo porque A ver, si ese yo chico qué está haría. enamorado de una chica, ¿Yo pero qué haría? el destino de esa ¿Yo qué chica haría? es unirse a otra persona, a eso voy. tú estás ¿Yo qué haría? alterando el destino. ¿Yo qué haría? Si esa chica está enamorada de un chico, yo primero vería a través de mis cartas qué es lo que va a ocurrir. Si veo que no hay destino, yo a esa persona le recomendaría pues lo que le va a pasar en un futuro, que la va a llevar a ser feliz conociendo a otra persona. Pero yo no alteraría ni la vida de ese chico ni de ella. Porque es un engañabobos. Pero es que yo los quiero. Pues- es que es para mí. Pues mira, pues te Pero- pintas los labios de rojo, te pones pero- guapa, te riza el pelo pero- y te va y le dice que quiere invitarla a cenar. Pero bueno, tú le con tus propios Yo- métodos. Yo le dije una vez a una chiquilla, tú eres muy joven, tú puedes hacer estas cosas, no sé cuánto. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dio? Tú eres hombre, no me entiendes. Pues nada, ve a otro que te ayude. Tenemos que hablar, a ver si viene otra vez Interesante, la gente de la iglesia que ha cometido crímenes. ¿Recuerdas la historia, no? Sí. ¿Quieres que venga? Quiero que venga. Pues yo hablo con ella, naturalmente. Este mes no va a poder ser. Vale, esperamos muy pronto su presencia. María, José, César, ha sido un auténtico placer. Cerramos ya el círculo de brujas con las malas. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer. Muchas Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos. Erikölöny Janamara.